Absolutamente, aquí tienes la versión ampliada y detallada del guión, alcanzando aproximadamente las 1500 palabras, manteniendo el mismo estilo, tono, formato y en español. *** Título atractivo para YouTube ***. Kerem y Hande a la fuga. ¿Drama tras bambalinas? Todo sobre los rumores en series turcas. *** Guión detallado, emoticono besos. Hola, amantes de las series turcas. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro canal, el rincón favorito de todos los que suspiramos por las historias de amor, los giros inesperados y, por qué no decirlo, el jugoso drama detrás de cámaras. Hoy prepárense para sumergirnos en un mundo que nos fascina tanto como las propias telenovelas, del intrincado laberinto de los rumores, las especulaciones y las noticias que surgen tras el telón de nuestras series turcas favoritas. Sí, esos chismes que circulan como la pólvora en redes sociales, los dimes y diretes que a veces parecen superar la intensidad de las propias tramas que vemos en pantalla. Hoy nuestro foco principal será un tema que ha encendido las redes y que involucra a dos de nuestros actores más queridos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El rumor de una supuesta fuga ha sacudido a sus fans y a toda la comunidad de seguidores de series turcas. Pero tranquilos, no nos limitaremos a este caso puntual. Vamos a explorar a fondo el contexto, analizar otros ejemplos de situaciones similares, donde la ficción y la realidad se confunden, y entender por qué estos fenómenos mediáticos son tan comunes en el mundo de las telenovelas turcas. Así que si les gusta el chisme de primera mano, pero con mucha información de calidad, acomódense, preparen su café turco, su té o la bebida que prefieran, y denle al botón de me gusta antes de que se nos olvide. Hoy vamos a tener una charla muy intensa, llena de detalles y análisis. Y si todavía no son parte de nuestra gran familia, por favor, suscríbanse, que aquí siempre tenemos las últimas novedades, los análisis más profundos y, claro, el mejor chisme del universo turco. Empecemos esta aventura informativa. Bien, entremos de lleno en el tema que nos convoca, el rumor que ha estado en boca de todos durante las últimas semanas, la supuesta fuga de Kerem y Hande. Bueno, siendo más precisos, los rumores apuntan más a que uno de los dos estaría considerando darse a la fuga, y ese sería Kerem. La noticia, como suele suceder en estos casos, surgió de una fuente anónima, lo que ya genera cierta suspicacia y nos invita a tomar la información con pinzas. A pesar de su origen incierto, la noticia ha causado un gran revuelo entre los seguidores de ambos actores. Todo esto, claro está, magnificado por el hecho de que tanto Kerem como Hande son figuras muy queridas por el público, que no solo los admiran por su talento actoral, sino también por su historia de amor en la vida real, que como ya sabemos terminó. La ruptura de la pareja añadió aún más leña al fuego de la especulación. Es fundamental resaltar que el representante de Kerem Bürsin ha salido a desmentir categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de infundadas, absurdas y malintencionadas. Según el comunicado oficial, Kerem está centrado en sus proyectos profesionales y no tiene ninguna intención de fugarse de nada ni de nadie. Esta declaración, si bien aclara las cosas, no logra disipar por completo la incertidumbre, ya que los rumores, como fantasmas, suelen persistir en el imaginario colectivo. ¿Pero dónde se originan estos rumores? ¿Por qué son tan frecuentes en el mundo de las series turcas? La respuesta, como en la mayoría de los casos, es compleja y multifactorial. En el corazón de las series turcas, donde la pasión es el ingrediente principal, tanto dentro como fuera de la pantalla, es muy común que la vida personal de los actores se convierta en un tema de interés público. Los fans adoran la vida de sus personajes, se enamoran de sus romances y, por qué no, sueñan con ver esos amores trascender la ficción y convertirse en realidad. Esta proyección de los sentimientos de los fans hacia los actores genera una gran presión, un escrutinio constante y a veces noticias falsas o malintencionadas que buscan generar polémica y escándalo. Los medios de comunicación, en busca de clics y titulares atractivos, a menudo amplifican estos rumores, creando un círculo vicioso de especulación y desinformación. Lo que sí es innegable es que las telenovelas turcas poseen una magia especial que nos atrapa y hace que nos involucremos profundamente en las historias y en la vida de sus protagonistas. La línea entre realidad y ficción se vuelve muy delgada, y esto, como hemos visto, a veces tiene consecuencias mediáticas que pueden afectar la imagen pública de los actores y generar un ambiente de tensión y especulación. Para entender mejor cómo se desenvuelve todo este drama, vamos a hacer un repaso por otras series turcas donde también ha habido mucha tela que cortar en cuanto a rumores, amores, desamores y polémicas.
Prepárense para un viaje fascinante por el universo de las series turcas y sus intrigas. Empezaremos con una joya que todos conocemos y adoramos, Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, nos regaló una historia de amor fresca, divertida, llena de aventura y con paisajes turcos de ensueño. El género es principalmente comedia romántica, pero también tiene elementos de drama familiar y toques de empoderamiento femenino. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, un fotógrafo carismático y aventurero. La química entre los dos actores era palpable en cada escena, y esto generó una gran ola de rumores sobre una posible relación en la vida real. Los fans estaban convencidos de que el amor de Can y Sanem había traspasado la pantalla, y las redes sociales se inundaron de teorías, fotos y vídeos que supuestamente confirmaban este romance. Hubo declaraciones enigmáticas en entrevistas, fotografías que daban pie a interpretaciones amorosas y una constante atención mediática. Aunque nunca se confirmó oficialmente una relación sentimental entre Can y Demet, la especulación añadió aún más interés a la serie, la convirtió en un fenómeno global y la catapultó a la fama internacional. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y debates, donde los fans analizaban cada gesto, cada mirada y cada palabra de los actores. Lo que sí es un hecho es que la serie terminó con mucho revuelo y rumores sobre una mala relación entre los protagonistas, tensiones en el set y una palpable incomodidad entre ambos. Y bueno, este es solo un ejemplo de cómo la química entre los actores puede influir en la percepción que tenemos de una serie y sobre todo, en los rumores que circulan alrededor de ella. Es un claro ejemplo de cómo los fans pueden confundir la ficción con la realidad y cómo los medios de comunicación pueden aprovechar esta confusión para generar contenido y atraer audiencia. Cambiemos de tercio ahora y vayamos a un drama más intenso con Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta es una telenovela turca de género drama romántico que nos sumerge en una historia de amor imposible, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La serie narra la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se aman profundamente, pero que deben enfrentar obstáculos insuperables debido a las diferencias sociales, las intrigas familiares y las conspiraciones de terceros. Kara Sevda es una de las series turcas más exitosas a nivel internacional, ganadora de numerosos premios y con una legión de fans en todo el mundo. Su impacto fue tal que se ha llegado a hablar de una posible adaptación para otras culturas, lo que demuestra su universalidad y su capacidad para tocar el corazón de millones de espectadores. Ahora, más allá de la trama, lo que hace esta serie interesante para nuestro tema es cómo la química entre los actores también generó una gran cantidad de rumores sobre un supuesto romance fuera de pantalla. La intensidad de las escenas de amor, la complicidad en las miradas y la química palpable entre Burak y Neslihan llevaron a muchos fans a creer que su amor era real. Sin embargo, en este caso, las cosas fueron diferentes, ya que los actores siempre mantuvieron una relación profesional y nunca se confirmaron especulaciones románticas. Lo que sí hubo fueron rumores sobre ciertas tensiones en el set, ya que se comentaba que Neslihan y su pareja real, el actor Kadir Doğulu, se molestaban con el favoritismo que recibía Burak por parte de la producción y de los fans. Estas tensiones, que nunca fueron confirmadas oficialmente, se sumaron al clima de especulación y rumores que rodeaba a la serie. Esto es algo que puede suceder en cualquier set de rodaje, ya que es un ambiente de mucha presión, mucha intensidad y jornadas extenuantes, donde a veces los ánimos pueden exaltarse. A pesar de todo, la serie fue un éxito rotundo y nos dejó un legado de emociones muy intensas y una historia que muchos recordarán por siempre. Y es que la pasión que vemos en pantalla a veces se traslada a la vida real, y así nacen todo tipo de rumores, especulaciones y malentendidos. Siguiendo con el tema de los dramas y las polémicas, no podemos dejar de lado la telenovela Senkal Kapimi, o Llamas a mi puerta, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos Kerem y Hande que están en el ojo del huracán por los rumores de fuga que mencionamos al inicio de este vídeo. Esta serie de comedia romántica nos cuenta la historia de Eda y Serkan, dos personas muy diferentes que se ven obligadas a fingir un compromiso para lograr sus objetivos, pero que, como es de esperar, terminan enamorándose de verdad. La química entre los protagonistas fue tan explosiva, tan natural y tan evidente, que esta vez sí, el amor traspasó la pantalla y Hande y Kerem se convirtieron en pareja en la vida real. La relación se confirmó con mucha emoción y júbilo por parte de los fans, y era como si hubiesen estado viendo el sueño de sus personajes hecho realidad, una auténtica fantasía para los seguidores de la serie.
Sin embargo, como suele pasar en estas historias, el final de esta relación no fue de cuento de hadas. Tras el final de la serie y varios meses de relación, la pareja rompió, generando una gran tristeza y también una ola de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Y aquí es donde se empieza a poner interesante el tema, porque este rompimiento también avivó los rumores sobre una mala relación entre los actores, sobre posibles infidelidades, sobre diferentes visiones de futuro y el posible deseo de Kerem de huir de la presión mediática, que ya había empezado a afectar su vida personal y profesional. Con el contexto que ya tenemos, se entiende mejor el por qué está circulando el rumor que dio origen a este vídeo. Y es que es una cadena, la química en pantalla, un romance real, una ruptura y luego una serie de rumores que a veces parecen novelas turcas en sí mismas, con giros inesperados y personajes que no dejan de sorprendernos. Avanzando un poco más, hablemos de Kukur. Si bien esta serie no es una típica comedia romántica, sí nos presenta una historia de mucha pasión y lealtad en un contexto muy dramático. Kukur es una serie de acción que se centra en una familia que controla un peligroso barrio en Estambul. La serie es protagonizada por Aras Bulut y Nemli y cuenta con un elenco excepcional, conocido por su entrega y dedicación a sus roles. Kukur es conocida por sus escenas de acción impactantes, por su fotografía innovadora y por su exploración de temas como la lealtad familiar, la traición, la lucha por el poder, la desigualdad social y la supervivencia en un entorno hostil. Lo interesante para nuestro tema es cómo la intensidad de la serie a veces se traslada a la vida real, y ha habido rumores de ciertas tensiones entre los actores. No necesariamente en el ámbito romántico, pero sí en cuanto a diferencias de opinión sobre el rumbo de la serie, la evolución de los personajes y la forma de interpretar ciertas escenas. Estas tensiones, que son comunes en cualquier producción de esta magnitud, generaron algunos rumores y comentarios en redes sociales y en la prensa del corazón turca. Esto no es algo exclusivo de esta serie, ya que como hemos visto, las series turcas son producciones muy demandantes que requieren mucha entrega, compromiso y pasión por parte de todos los involucrados. Y la intensidad del trabajo, las jornadas extenuantes y la presión de la fama a veces generan conflictos que pueden dar pie a este tipo de rumores. Y no podemos cerrar este repaso sin mencionar otra joya de la televisión turca, Kuzey Güney. Esta serie, protagonizada por Kuantatl y Burak Gülsoy, nos narra la historia de dos hermanos muy diferentes que luchan por el amor de la misma mujer y por sus propios ideales. La serie se caracteriza por sus actuaciones intensas, por sus personajes complejos, por su guión lleno de giros inesperados y por su profunda exploración de las relaciones humanas. Lo curioso de Kuzey Güney es que a pesar de la química innegable entre los actores, las relaciones se mantuvieron siempre en el plano profesional y no hubo grandes escándalos, ni romances, ni polémicas. Lo que sí es cierto es que tanto Kuan como Burak demostraron ser unos profesionales excepcionales y fueron capaces de crear una dinámica muy especial en la pantalla que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Así que este ejemplo nos demuestra que no todos los rumores que circulan alrededor de las series turcas son ciertos y que a veces, los actores son capaces de mantener una relación profesional y respetuosa a pesar de la intensidad de sus personajes y de la presión mediática. Es un ejemplo de madurez y profesionalismo que vale la pena destacar. En resumen, amigos, el mundo de las series turcas es un universo apasionante, un laberinto de emociones, un torbellino de dramas, amores y desamores, que va mucho más allá de las historias que vemos en la pantalla. Los rumores, las especulaciones, los romances, las rupturas, las polémicas, los escándalos y las noticias falsas son parte de este entramado, y a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Hoy hemos analizado varios ejemplos, desde la química explosiva de Erken Cikus hasta los dramas intensos de Kara Sevda, pasando por la historia de amor y desamor de Sen Kalkapimi, donde hemos visto cómo la línea entre realidad y ficción se vuelve muy delgada, y cómo los rumores que circulan pueden influir en nuestra percepción de una serie y de sus protagonistas. Y volviendo al tema central, la supuesta fuga de Kerem, es importante recordar que, si bien las noticias nos dan mucho de qué hablar, siempre debemos contrastar la información, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por los rumores que a veces circulan con el único objetivo de generar polémica y escándalo. Siempre es mejor esperar a fuentes oficiales, a comunicados de prensa y recordar que los actores son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias decisiones y sus propias vidas. Y bien, con esto llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que les haya gustado este análisis profundo del mundo de las series turcas y sus dramas tras bambalinas. De verdad, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Ahora me gustaría leer sus comentarios, ¿qué opinan de este tipo de rumores?
creen que afectan a las series, qué otras historias conocen sobre el mundo de las series turcas. Los leo con mucho gusto y no se olviden de dar like a este vídeo si les gustó, compartan con sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, y que sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.